La verdad es que no entiendo cuando dicen que esas crisis muestran lo dinámico de la vida. Ay, es que la verdad me parece muy confuso que digan que las crisis muestran que la vida cambia. No tengo idea a qué se refieren con eso. Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy tú y yo vamos a responder juntos la siguiente pregunta. ¿Por qué las crisis nos muestran que la vida es dinámica? ¿Deseas la respuesta? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para tú y yo aprender juntos de este tema. ¿Listo? Bueno, me encanta encontrarte aquí porque significa, ok, te has dado cuenta que esas crisis te han mostrado que esa vida es dinámica, que esa vida es cambiante y deseas como entender eso mucho más. Entonces por eso creé este espacio hoy. Vamos entonces a hablar de esto alrededor de 3 claves. Clave número 1. Creemos que todo está asegurado en la vida. Básicamente, ¿por qué en esta primera clave te lo digo así, entre comillas? Porque tendemos a creer muchas veces en la vida que todo está asegurado, que todo es una certeza constante. Y en realidad esto es totalmente falso. Es todo lo contrario. Porque lo único seguro en la vida es el cambio. Y hay personas que se adaptan, hay personas que no. Que eso es otro tema. Pero igual el cambio va a suceder. La vida es dinámica. Así como tú y yo cambiamos físicamente, tú y yo también cambiamos internamente. Y así mismo pasa en el ambiente que nos rodea. No solo en la naturaleza, sino en la forma en la que sucede la realidad, en la forma en la que entendemos la realidad, en la forma en la que la vivimos. Entonces, muchas veces cuando vivimos esas situaciones difíciles o esas crisis, tiende a ser mucho más difícil afrontarlas porque creemos que ya de cierta forma tengo casi que todo planeado en mi vida, entonces todo eso va a suceder. Y a veces puede que sí, en una pequeña parte, pero en la mayoría de los casos no. Y no sucede tal cual lo planeamos. Entonces sí es importante tener eso presente, porque queramos o no, a veces eso que tenemos preestablecido que va a suceder, llámese en todas las áreas de mi vida, este año, en 5 años, en 10, en 20 y demás, pues por eso es que muchas veces aumenta el nivel de frustración que se tiene cuando se viven algunas situaciones difíciles, ¿sí? Entonces pienso que eso es clave tenerlo en cuenta. Algunas cosas cambian en la vida, lo queramos o no. Entonces, salgámonos de esa idea de que todo está asegurado. Porque llámese que llevo X años en un trabajo, llámese que llevo X años en una relación, que llevo X años en este proyecto. Hace varios años ya, más de 4, yo le decía a una persona, la única certeza es que no hay certeza en nada. No hay que dar las cosas por sentado. Y eso no significa entonces que me vuelva una persona desconfiada de todo. No. Pero sí ser consciente de que, ok, sucederán los cambios, aprender a fluir y adaptarme a ellos. Un poco lo que hace, por ejemplo, el bambú. Pienso que el bambú es una muestra en la naturaleza que se adapta muy bien a los cambios. Y es un poco la filosofía o la forma de ver la vida que es importante que comencemos a adoptar, ¿sí? Clave número 2. Cuando las cosas cambian con o sin plan. Reflexiona cuando, digamos, planeas, digamos, cosas a nivel personal, afectivo, laboral, profesional, social, económico. ¿A cuántos meses, semestres, años o incluso décadas lo haces? ¿Sí? O si no lo haces. Si, por ejemplo, eres de esas personas que planean todo el tiempo, reflexiona cómo te has llegado a sentir cuando por una cosa chiquita no sale. Y mientras lo reflexionas quiero compartir una experiencia, y es que recuerdo mucho, hace bastantes años ya, cuando estaba en el colegio, había un compañero que era buen estudiante,
sacaba calificaciones superiores a 7 de 10, porque en mi colegio se calificaba con números, en otros se califica con letras, pero bueno, eso es otro tema. Y digamos que le iba bien, pero recuerdo mucho que cuando iban a entregar las calificaciones, llámese de tareas, de exámenes, de trabajos en clase y demás, o ya la calificación de cierre de la materia a final de año escolar, cuando por ejemplo sacaba una décima menos de lo que siempre que deseaba esperar sacar, digamos, a él le gustaba sacar siempre como de 9, 5 en adelante, y cuando eso no pasaba por una décima, que pues tú sabes que eso no es nada, uy, eso se pegaba una estresada fuerte, se tensionaba todo, como que sudaba, se preocupaba, y pues en realidad sí hacía sus trabajos y todo, pero pues claramente nota perfecta pues no lo tenía todo el tiempo. Muchas veces pensé, ok, ¿será que es que en casa tienen alguna reacción fea cuando tiene una calificación inferior a lo que ellos piden? Muchas veces pensé eso. Y esto demuestra, ok, es que cuántas veces, no solo con nuestra propia vida, sino con la vida de esos hijos, tendemos a querer planearlo todo. Y cuántas veces esas expectativas tan altas se frustran, ¿sí? Porque en realidad hay, ¿cuál es el fantasma que está detrás? Buscar esa perfección. Ese fantasma irreal que creemos muchas veces que existe, que hay que, es el objetivo al que hay que encaminarse, y no, ¿no? Entonces cuando las cosas cambian y se tienen planes, pues claramente esas expectativas se rompen, se caen esa frustración y se comienza a sentir esa frustración, esa culpa, ¿no? Porque se siente, ok, no merezco, pasó esto, pasó lo otro. O cuando, por ejemplo, no se tiene planes, a veces sucede que, y las cosas cambian, depende cómo se maneje o se vea la vida, pues puede que afecte o no tanto. Pero cuando todo se tiene como tan cuadriculado, tan estricto, pues es mayor la dificultad de asumir esos cambios y lo dinámico que es la vida cuando sucede, ¿sí? Importante tener eso en cuenta. Clave número 3 entonces. ¿Cómo lo manejas? ¿Te adaptas o te aferras a lo estable o a lo establecido? O a lo fijo. Muchas veces, y aquí te voy a poner un ejemplo muy de la naturaleza. En la naturaleza existe algo, y lo recuerdo porque me llamaba mucho la atención cuando lo vi en el colegio, que llaman selección natural. Es decir, hay algunos cambios en el medio ambiente ante los que algunas especies de aire, de tierra, acuáticas, pueden o no adaptarse. ¿Y qué sucede? Sucede la selección natural. Cuando son capaces de adaptarse a esos cambios, son especies que sobreviven. Cuando son especies que no pueden adaptarse a ese cambio, son especies que tienden a desaparecer o extinguirse, ¿no? ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando sucede entonces esos momentos dinámicos de la vida, ¿qué haces tú? Te adaptas, y si te adaptas logras evolucionar, logras crecer, o te aferras, y al aferrarte quedas estancado en una o varias áreas, ¿sí? Importante revisarlo, ¿no? Llámese, por ejemplo, cuando tienes una relación, por X o Y no está funcionando, te adaptas, ¿sí? Dices, ok, no quiero esto más, se acaba esa relación, listo, o te aferras, de cierta forma generando una dependencia con esa persona. En el tema, por ejemplo, digamos, económico, que sucede mucho, tienes una dificultad, ok, te adaptas, buscas otras formas de generar ingresos que te ayuden como a poder potencializar tu tema económico, o te aferras, es decir, te estancas creyendo que tiene que salir esto sí o sí, y pues no sale, ¿no? Y sucede eso en muchos momentos y en muchas áreas de la vida, ¿sí? ¿Qué aprendes a hacer? Y al entender qué aprendes a hacer, te darás cuenta que estás siendo modelo de eso mismo para tus hijos, sean niños, sean adolescentes. Entonces, si tú te adaptas, enseñas a que puedan adaptarse a esos cambios. Pero si te aferras a las cosas fijas, creyendo que no van a cambiar nunca y resulta que cambian,
enseñas a que se aferren a eso y pues claramente se estanquen, ¿no? Y no pienses esto desde la culpa, pero sí importante desde la conciencia para que puedas trabajarlo en ti y ser un modelo de adaptación a esos cambios con tus hijos, ¿sí? Ahora, me gustaría que aquí abajo me cuentes la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Por qué sientes que las crisis nos muestran que esa vida es dinámica? Cuéntame aquí abajo opiniones, experiencias, incluso preguntas que tengas de este tema y voy a estarte respondiendo a lo largo de estos días. Y para cerrar, quiero hacerte una invitación muy especial y es ¿cuántas veces esas crisis te han mostrado que la vida es dinámica y te cuesta adaptarte? ¿Y cuántas veces has notado que le cuesta también adaptarse a tus hijos? Por eso quiero invitarte a mi workshop Guiando Caminos, donde te brindo las herramientas que necesitas para saber acompañar a tus hijos cuando vivan esas crisis o situaciones difíciles. En este momento tiene un descuento especial, entonces aquí abajo te dejo el enlace para que conozcas qué podrás obtener al unirte a ese workshop y de cuánto es el descuento, porque va a estar disponible por muy pocos días. Ahí en el enlace que te comparto aquí abajo te cuento hasta cuándo va a estar disponible para que accedas a esta oportunidad única de saber acompañar en las crisis a tus hijos. Bueno, tú y yo entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, un abrazo grande. Chao.